Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase de ahora y nos tocaría trabajar con lo que es funciones. Entonces, un poquito haciendo una síntesis de lo que vimos en la clase anterior, se estuvo viendo el concepto de función, que es una extensión de lo que es una relación, ¿verdad? Entonces, antes de empezar, por acá podemos tener esto, que más o menos nos está marcando el concepto de lo que es una función. Vamos a ver si le entendimos. No, supongamos que acá tengo algunos elementos, por ejemplo, los números naturales, ok, ahí, de 1 a 3, y por aquí tengo, por ejemplo, algunos otros números, supongamos que son el doble de esa cantidad, ¿sí? Por ejemplo, 1, luego puede ser un 4, y luego puede ser un 9, y luego acá puede haber un 12. Pasa que a veces el son no trabaja bien ahí, así que lo voy a volver a poner, ¿sí? Y acá voy a hacer otra cantidad que se supone que contemplan el doble. Bien, yo voy a hacer la relación de correspondencia de un conjunto al otro y ustedes me van a decir si representa o no representa a una función, ¿sí? Así como está, ¿representa o no representa una función? No, Inge. ¿Por qué no es función? No hay relación, Inge. No, en realidad cuando hacemos correspondencia de un conjunto a otro, todos son denominados como relación, ¿sí? Siempre. Pero Existencia. hay un tipo especial de relación que le denominamos función, que justamente es lo que estamos tocando en este tema, ¿sí? ¿Qué define a una función? ¿Cuándo es función? De acuerdo a la teoría que vimos. Una función es cuando vemos que del conjunto de partida, bueno, aquí le llamo conjunto de partida, es este, y al otro le llamo conjunto de llegada. Porque la correspondencia siempre está mirando un sentido de izquierdo a derecho, ¿sí? O sea, siempre estamos yendo así. Entonces, por eso se llaman conjunto de partida y conjunto de llegada. Y aquí lo que estamos viendo es de que cada elemento del conjunto de partida está participando en la función o en la relación que estoy haciendo, ¿sí? Por ahora le podemos decir relación, pero ahora estamos discriminando si es un tipo especial de relación llamada función. ¿Puedo definir esto como función? ¿Sí o no? La teoría nos dice que si todos los elementos del conjunto, bueno, si de cada elemento del conjunto de partida sale uno nada más o tiene una sola imagen en el conjunto de llegada, entonces estamos viendo que hay una función. ¿Qué significa? Que cada uno de estos tenga solamente una imagen en el conjunto de llegada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá pudiéramos ver de que el 1 tiene un 1, el 2 está con el 4, el 3 con el 9, el 4 con el 16, o sea, de cada elemento del conjunto de partida, le corresponde solamente uno en el conjunto de llegada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que no se pudiera dar esto, ¿no? De que de 4 tiene a 9, ¿sí? Ahí tendríamos doble imagen, ¿sí? Cuando hay doble imagen ya no hablamos de una función, porque la función no permite que suceda eso, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos imagen? A todos los elementos que corresponden en el conjunto de llegada, ¿sí? Normalmente hablamos acá, por acá de rango, ¿no? O dominio, y por acá hablamos de rango. Vamos a ponerlo así en genérico primero para que recordemos los conceptos, ¿sí? Es que algunos conceptos están viniendo de relaciones. A este le llamamos contradominio. En relaciones decíamos eso, dominio y contradominio, ¿sí? Pero ahora cuando hablamos de funciones, nosotros tenemos que especificar que es probable que no todos los elementos del conjunto de llegada participen, ¿sí? Entonces ahora que hablamos de funciones, estamos hablando de otros dos conceptos que son, por un lado, el dominio y por otro lado, el rango, ¿sí?
Y el rango tiene que ver con los elementos que sí están participando en la función, ¿ya? Entonces no se olviden que son 4 conceptos distintos, ¿listo? Por un lado tenemos en relaciones esto, y en funciones tenemos esto, ¿sí? Cuando hablamos de función, hablamos de estos dos. Y cuando hablamos de relación, acá hablaba más bien del dominio y de contradominio, ¿sí? Cuando hablamos de dominio y contradominio, estamos hablando de relaciones, básicamente. Bien, entonces, el dominio le llamamos a todo lo que está en el conjunto de partida y contradominio a lo que está en el conjunto de llegada, ¿sí? Ahora, en funciones, es probable que más bien va a suceder que normalmente no todos los elementos participen, ¿sí? En el conjunto de llegada. Entonces, a todos los elementos que sí participan de la relación llamada función, en este caso, se les llama rango, ¿ya? Ok, entonces, vamos por la respuesta si es una función o no. Esta sí es una función en esa situación, porque cada elemento del conjunto de partida tiene un correspondiente único en el conjunto de llegada, ¿sí? Ahora, esto no importa, puede estar así, no le llega a nadie a 25, pero de cada uno sale uno por lo menos. Esa es una función. ¿Cuándo no es función? Cuando ha sucedido de que alguno tiene doble imagen. Por decirte algo como esto, el 2 está con 4 y también está con 1. Entonces ahí vemos lo que llamamos nosotros doble imagen, ¿sí? Entonces eso no debe suceder en las funciones, ¿ok? Ahora, de que las funciones son un tipo especial de relación, sí es cierto, ¿no? Entonces lo único que hay que tener cuidado es de discriminar, ¿listo? Vamos a borrar todo, y ahora, de acuerdo a eso que vimos, lo que está tocando ahora es tener bien claro algunas propiedades de lo que son las funciones, ¿ya? Entonces vamos a ver para ello los tipos especiales de función, es decir, que definitivamente sí son funciones, pero hay 3 tipos especiales, ¿ya? Entonces, normalmente en relaciones hablamos de dominio y contradominio, o codominio también le llaman, ¿sí? Contradominio o codominio va siendo lo mismo. Pero ahora, cuando hablamos de funciones, vamos a hablar de 3 tipos especiales de funciones, que son la inyectiva, la sobreyectiva y la biyectiva, ¿sí? Sin haberlas conocido todavía, acá podemos llamarle a la inyectiva, que es un tipo especial llamado una a una, ¿sí? También le denominan una a una, ¿ya? Y en las sobreyectivas, normalmente le dicen que es un tipo especial en la que no sobra el conjunto de llegada. Entonces, les estoy dando los parámetros y ahorita los vamos a ir conociendo. Entonces, ahí están unas buenas frases para recordar, ¿no? Las inyectivas son una a una, las sobreyectivas no sobra nada en el conjunto de llegada, y la biyectiva, que son aquellas funciones en las cuales cumple los 2 tipos anteriores, es decir, que es inyectiva y es también sobreyectiva, ¿ok? Entonces ahora vamos a hablar de estos conceptos. Entonces, entre las propiedades que tenemos de las funciones, normalmente vamos a hablar de los conceptos de dominio y rango, ¿ya? Pero estos conceptos, dominio y rango, los vamos a tomar en cuenta a la hora de definir los tipos de funciones que vamos a encontrar. Que ahora cuando hablamos de inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, lo vamos a hablar en función a el dominio y el rango que tiene la función, ¿sí? Veamos a qué se parece la inyectiva. Básicamente, en esta gráfica, ¿okay? Tenemos un conjunto de llegada, de partida A y un conjunto de llegada B, ¿ok? Ahí está A y ahí está B. Ahora, ¿qué dice la definición? Una función inyectiva si a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como máximo un elemento del conjunto de partida, ¿sí? Como máximo le corresponde uno. Bueno. A ver, veamos acá. Primero, pregunto a ustedes.
¿A cuál es el conjunto de llegada? Es B, ¿cierto? Está mirando acá. ¿Y cuál es el conjunto de partida? Es A. Ok, cuando habíamos definido a la función, habíamos dicho que la relación que estamos analizando es de A a B, es en ese sentido, ¿sí? De A a B. Ahora, como sí o sí esto que estamos presentando tiene que ser una función, o sea, sí hay una, está clasificado como una relación de tipo función, ahora no vamos a observar ese tema, sino más bien vamos a ir a observar el segundo concepto. ¿Qué quiere decir? Que cuando va a cumplir la inyectividad es cuando a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como máximo 1 en el conjunto de partida. ¿Sí? Entonces estoy mirando al revés, básicamente. Entonces yo pudiera tener esto, ¿sí? A cada elemento del conjunto de llegada le corresponde 1 solamente del conjunto de partida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede pasar esto, sí, esto. Ok, fíjense que eso sí es una función. ¿Por qué? Porque estamos viendo que cada elemento del conjunto de partida tiene un solo correspondiente o una sola imagen en el conjunto B. Entonces sí es función, no discutimos eso. Pero ahora para ver la inyectividad yo voy a observar lo que está sucediendo en el conjunto de llegada. ¿Qué está pasando en B? Dice aquí la teoría que máximo le puede corresponder 1 del conjunto de partida. Entonces a 2 le corresponde el A y nadie más, está bien. A 4 no le corresponde nadie, ¿cierto? No le corresponde nadie, y está bien también. A 6 le corresponde B, entonces quiere decir que ese estaría también correcto, porque a 6 solo le corresponde B. Entonces, básicamente, aquí sí habría inyectividad, ¿sí? Entonces, vean que estoy partiendo de B, básicamente para lograr. Veamos el ejemplo que me han marcado. Ahí de A está con 6, el B está con 2 y le sobró el 4, ¿sí? Yo no puedo agarrar de A, ¿sí? Por ejemplo, yo no pudiera agarrar de A y decir que de A, si bien va a 6, también va a 2. Si yo hiciera eso, ¿no? Esto ya no sería una función, ¿verdad? Porque la A tendría doble imagen, ¿sí? A la A le correspondería el 2 y el 6. Habría doble imagen y ya no sería función. No podría ser así. Tampoco, si estamos hablando de inyectividad, ¿sí? Pudiera yo agarrar y decir, bueno, al 2, a ver, al 4, al 6, que no tengo más elementos para jugar. De repente si tuviera acá un C, luego pudiéramos decir, ahí por ejemplo, ¿qué estamos observando? Que al 2 le llega de B y le llega de C. Entonces, la inyectividad dice, a cada elemento del conjunto de llegada, a cada elemento de estos, le puede corresponder como máximo 1 del conjunto de partida, pero aquí yo estoy viendo que al 2 le corresponde el B y el C, y por lo tanto ya no sería inyectiva, ¿sí? Entonces, ahí lo cerramos y decimos que la inyectividad requiere de que a cada elemento del conjunto de llegada le corresponda solamente 1 del conjunto de partida. Y si se olvidan, pueden recordar esto, ¿no? Que dice ahí que al 2 le llega de 2 lugares. Ojo que siempre tenemos que respetar el que es función primero, ¿sí? Por eso tuve que aumentar C, porque si no íbamos a pasar por alto el que estábamos hablando de una función. Entonces ya tenemos claro la inyectividad con este diagrama sagital. Ahora, si tenemos, por ejemplo, esta función f de x igual a raíz de x menos 1, ¿sí? Nos están diciendo que el dominio es de 1 a infinito y el rango es de 0 a infinito. Y esto es cierto, ¿no? El dominio se refiere a lo que corresponde en x, ojo, ¿sí? A veces se confunden, digo, cuando hablo de dominio me refiero a las x. ¿Qué valores puede tener x? De 1 a infinito. ¿Por qué? Porque si le pongo 1, menos 1 es 0 y raíz de 0 todavía se puede evaluar, pero si yo le pusiera aquí 2 menos 1, también pudiera evaluar. 2 menos 1 es 1, raíz de 1 es positivo. Pero imagínate que me vaya a los negativos, por ejemplo, x valga 0, que acá no incluye, 0 menos 1 sería negativo, raíz de negativo ya no se puede determinar, entonces el dominio está claramente marcado de 1 a infinito para x. Ahora, si los valores de x pueden ser de 1 a infinito,
qué valores puede tener Y. Eso sí, está implicado acá. Si los valores de X solo pueden ser de 1 a infinito, significa que acá van a ser números reales, ¿no? Entonces el valor más pequeño que me va a salir acá es 0, luego me puede salir valores para arriba hasta el infinito positivo. Entonces por eso el rango está de 0 a infinito. Nosotros también mirando esta función podemos determinar el dominio, es decir, qué valores puede tener X, y el rango, determinar qué valores va a fluctuar Y, esto de acá representa Y, ¿no? ¿Qué valores va a fluctuar Y cuando respetemos ese dominio? ¿Sí? Entonces, con esos conceptos, vamos a hacer una tablita donde va a marcar el X y Y en función a este dominio y rango. Como es muy grande, el infinito, puedo tomar un pedacito. Acá se tomó de 1 para X a 5, ¿sí? Y acá está agarrando el que le corresponde, ¿no? Cuando X vale 1, Y vale 0. Cuando X vale 2, vale 2 menos 1, Y vale 1. Cuando X vale 3, ¿sí? 3 menos 1, 2, raíz de 2. Cuando X vale 4, 4 menos 1, 3, raíz de 3. Cuando X vale 5, 5 menos 1, 4, raíz de 4 es 2. Entonces ahí está la tabla de valores que corresponde al dominio y rango de esa función. Ahora, la pregunta es si es una función inyectiva. ¿Cuándo es inyectiva? Cuando a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde uno nada más del conjunto de partida. Entonces, fíjense, a cada Y solamente le puede corresponder 1 en X, ¿sí? Es decir, de que ningún X que yo saque, ningún X que reemplace aquí, va a ocasionar que existan 2 en el lado de Y, ¿cierto? Entonces, a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde 1 en el conjunto de partida. Entonces, fíjense que como estos están aumentando, estos también van a ir aumentando. Entonces, no hay forma de que vaya a suceder. Por eso la función sí es inyectiva. Ahora, gráficamente también lo podemos determinar. ¿Cómo determinamos si es inyectiva gráficamente? Miren, esto, si se puede graficar la función, también se puede visiblemente determinar por solamente ver el gráfico. Si estos puntos lo pongo en el plano cartesiano, ¿no? Y empiezo a unir esos puntos, me va a salir esta pequeña curva. Ahora, ¿por qué no fue para abajo? Porque aquí dice que el dominio es de 1 a infinito. Primero de 1 a infinito, ahí va, de 1 al infinito. Ese es el dominio. Ahora, el rango dice que es de 0 a infinito, entonces el rango es lo que está en Y, es de 0 a infinito, ¿sí? Entonces, por esa razón es que el gráfico no está bajando. Ahora, al unir los puntos, se ha armado esta pequeña curva, ¿sí? Entonces, normalmente uno dice que esta es una función, sí es una función, ¿por qué? ¿Por qué primero es una función? A ver, agarramos acá y voy a hacer una especificación. Ok, decimos que es función cuando sucede de que tú puedes trazar líneas verticales sobre el eje X y esas líneas solo tocan a la función en un punto nada más. Entonces miren estas líneas, no importa si hubiera tomado una por acá incluso, ¿sí? A la curva solamente la está tocando en un punto, ¿ya? Cosa que no hubiera sucedido, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, hubiera agarrado acá, y si esta función hubiera tenido su parte por acá, tú hubieras dicho, esto no es función. ¿Por qué? Porque también tiene en el eje X, miren, para X igual 4, choca aquí, y para X igual 4 también hubiera chocado aquí. Hubiera chocado en 2 puntos. Entonces no hubiera sido función, y si no es función no puedo decir si es inyectiva o biyectiva, ojo con ello, ¿ya? Entonces la función la revisamos con las X, ¿sí? Con las rectas verticales, si ella toca en 2 puntos ya no es función, así revisábamos la función. Pero ahora que estamos revisando la inyectividad, lo hacemos en sentido opuesto. Quiere decir que yo voy a hacer líneas ahora horizontales. Entonces acá agarro Y, ahí va una, ahí va otra, y ahí va otra. Son líneas horizontales.
Entonces, la inyectividad se va a dar si esas líneas horizontales solamente van a tocar en un punto a la función, y eso es cierto, miren, por más que yo haga más trazos, solo toca en un punto a la función, jamás en dos lugares. Entonces, eso también me da luces y me dice que es inyectivo. Por eso que la inyectividad mira, en realidad aquí, ¿sí? Está mirando esto, ¿no? Mientras que la función miraba aquí, la función miraba X. Entonces, primeramente revisamos que sí es función para estar seguros, y luego revisamos la inyectividad, que ya sería en el eje de las Y con las horizontales. ¿Listo? Entonces, si tenemos esta otra función por otro lado, acá tenemos un f de x y alguna operación de división ya acá. El dominio de la función, miren, dice que son el conjunto de los reales, excepto el 2, dice, ¿sí? Excepto el 2. ¿Ok? Entonces significa, como dice, los reales excepto el 2, si lo vemos a nivel de intervalos, significa de menos infinito al 2, intervalo abierto, unido del 2 hasta el infinito, todo con intervalo abierto. ¿Por qué el 2 no participa? Porque si aquí el x valdría 2, esto sería 0, y una división entre 0 no se puede hacer, es indeterminado. Entonces ahí tengo ya claro el dominio en el cual va a trabajar la función. ¿Qué pasa con el rango? Si nosotros tenemos que el dominio solamente es el conjunto de los reales menos el 2 para evitar que aquí sea 0, ¿no? Entonces acá, ¿qué diríamos del rango? Ok. Si por ejemplo, acá tuviéramos un valor de 4, ¿sí? 4, 4 al cuadrado es 16, menos 4 es 12, ¿sí? Perdón. Estoy tratando de ver cuándo esto va a ser, qué pasaría cuando esto sea 0, ¿sí? Tengo el 2, acá está bien, con el 2 se hace 0, pero ahora el rango está observando ya qué valores va a fluctuar y, es decir, aquí, a cada valor de x que le asigne del conjunto de los reales, le va a corresponder algún valor en y. Y aquí está diciendo que puede ser cualquiera, excepto en algún momento el 4, ¿no? Ahora, ¿por qué lo está determinando? Porque es como que hacemos un pequeño despeje por acá. Miren, tenía este f de x, que sería como y, ¿ok? El y, que es la variable básicamente dependiente. ¿De quién depende? De x. Entonces, voy a hacer una prueba del cuadrito, de agarrar del menos infinito a 2 y de 2 a infinito. Entonces, quiere decir que puedo agarrar todos los negativos, excepto el 2, ¿no? Y todos los positivos, excepto el 2. Entonces, voy a usar como punto medio al 2, ¿sí? El 2 es un punto medio. Entonces, estoy tomando en x el 2, ¿ok? Y voy a ir para arriba, ¿sí? 0. Bueno, pude tomar el 1 también, sí, 1, 2, pero me salté a 0, luego a menos 2 y menos 3, porque estoy tratando de agarrar algunos puntos del eje de los reales. Y estoy marcando el 2 porque ese no lo debería utilizar en X, ¿no? En el dominio. Luego para adelante puede ser 3, 4 más adelante. Ok, vamos a ir probando. Si X vale menos 3 al cuadrado se va a hacer positivo, 9 menos 4 es 5. ¿Sí? 3 negativo menos 2 negativo es menos 5. 5 entre menos 5 es menos 1. Entonces por aquí vamos bien. Menos 1 con 3. Ahora si x vale menos 2 al cuadrado se va a hacer positivo. 4 menos 4 se va a hacer 0. ¿Sí? 0 arriba. Y aquí ¿qué pasa? Menos 2 es menos 4. 0 entre menos 4 es, claro, 0 entre menos 4 es 0. Entonces ahí está. Otro valor, 0. Si x vale 0, este es menos 4. Si x vale 0, este es menos 2. Menos 4 entre menos 2. 4 entre 2 sería 2. Entonces aquí está, cuando vale 0, vale 2. Ahora este es el que teníamos que evitar, igual lo voy a poner. Si x valiera 2, 2 al cuadrado es 4, menos 4 es 0. 2 menos 2 es 0. 0 entre 0 es indeterminado, ¿cierto?
A ver, veamos qué está pasando acá. Otra vez, cuando x vale 2, 2 al cuadrado es 4, 4 positivo, 4 menos 4 es 0, acá tendríamos 0. Y abajo tendríamos x menos 2. Ahora, ¿cuánto vale x? En este punto vale 2, 2 menos 2 sería 0. Entonces, por eso era que teníamos que evitar el 2. ¿Sí? El 2, ¿por qué? Porque ocasionaba esto que era indeterminado, ¿sí? Entonces, por ahorita solo lo estoy marcando, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en este otro? Tenés el 3 y el 5. 3 al cuadrado es 9, 9 menos 4 es 5, 3 menos 2 es 1, 5 entre 1 es 5, entonces ahí vamos bien, ahí vamos bien. El único problema que tenemos con el 2. Ahora, el 2 no lo debería tomar porque el dominio dice que no lo tome al 2, ¿sí? Debería exceptuar el 2. Pero ahora vamos a continuar con nuestro análisis. Ya está la tablita. Hay una incongruencia entre x y y acá. Vamos a ver la gráfica un poquito. Ahora dice, ¿será que la función es inyectiva? Bueno, mire, si yo estoy tomando en cuenta que el dominio que está acá indicado dice no tome el 2, es decir, que no debería tomar, no debía haber hecho esto, ¿ok? No debería haber hecho porque eso me está indicando el dominio, no puede ser 2, dice, ¿no? Entonces no lo debería tomar. Entonces, si tomamos en cuenta eso, lo único que tendría que revisar es de a cada elemento que está en Y, solo le puede corresponder un X. Es decir, que no debería haber un 2 que corresponda a 2 puntos en X, ¿no es cierto? Y si esto lo graficamos, ahí está, veamos qué pasa en la gráfica. Miren, menos 3 menos 1, menos 3 menos 1, el puntito, lo vamos a escribir para que lo noten. Aquí estás. Menos 3 y menos 1 es este. Y era válido. Menos 2 con 0. Menos 2 con 0. Menos 2 en X y 0 en Y. 0 en X y 2 en Y. 0 en X y 2 en Y. Ahí está el otro punto. ¿Sí? Este no lo hago, lo salto. Y voy por el otro. 3 en X y Y en 5. 3 en X y Y en 5. Ahí está el otro punto. Entonces, si nosotros graficamos esta línea, evidentemente, no la vamos a dar con rojo, evidentemente la línea está pasando todo esto, ¿sí? Está pasando, pero aquí hay como un corte en ese punto y luego continúa, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué he obviado ese punto? Porque aquí me decían, en el dominio no puedo tomar el 2, eso significa que no puedo tomar este punto que está saliendo de aquí. El 2 se encuentra con alguien en Y. ¿Con quién se encuentra? Si hago por gráfica, se va a encontrar con el 4, ¿sí? Porque en el fondo esto es como una línea recta, básicamente. Se hubiera encontrado por 4. Por eso acá está indicado el 4. Y está con amarillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es realmente donde lo choca en la gráfica. O sea, gráficamente es como que chocar el 4. ¿Pero por qué no lo debo tomar? Porque claramente me dijeron que el dominio no lo tome en cuenta. O sea, que está exceptuando ese punto. Y por eso aquí lo que se ha hecho es dibujarlo como abierto y no pintado, ¿sí? Ahí está como abierto. Indica que no hay que tomar en cuenta ese punto, ¿ya? Ahora, si revisamos si esta gráfica es inyectiva o no, tendríamos nosotros que ver qué está pasando con las Y's. Entonces, para ello, si ya tengo la gráfica, lo único que voy a hacer es líneas horizontales sobre Y, ¿sí? Ahí está. Tiene que tocar a la gráfica en un solo punto, ¿sí? Como es una línea recta que va subiendo, sí o sí lo toca en un solo punto. Entonces, definitivamente, por esa razón decimos que es inyectiva, ¿ya? Entonces, por tabla, miren, acá cuando en X reemplazo el 2, 2 al cuadrado es 4, ¿sí? 4 menos 4 se hace 0, ¿sí? Y aquí 2 menos 2, 0. Entonces, miren, esto me dice que es indeterminado, ¿sí? Es indeterminado, no se puede hacer esa operación. Pero si yo voy a la gráfica, digo, es como si le correspondiera en ese punto el 4, porque eso me está marcando la gráfica. Sin embargo, no es correcto.
¿Por qué? Porque el dominio no contempla el 2. ¿Por qué no contempla el 2? Porque justamente en el punto del 2 se hace indeterminado, o sea, no lo podemos calcular, ¿sí? Entonces, por esa razón, lo correcto es decir que esta función tiene un dominio que exceptúa el 2 y por lo tanto su rango también va a exceptuar el 4, que sería el que le correspondería acá, ¿ya? Y sin embargo la gráfica, cuando uno lo grafica, tomando en cuenta que no debo usar ni este, porque ocasiona esto, entonces esto sí sería una función inyectiva, ¿ya? Entonces la respuesta es que sí es inyectiva, tomando en cuenta el dominio y el rango que está indicado en la instrucción. Ahora, si no me hubieran dado ese dominio y rango, hubiéramos tenido problemas, porque si no me están dando esto, yo tengo que encontrar el dominio y el rango. Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las operaciones de división, con el 0 o las raíces cuadradas de negativos, porque como no se pueden calcular, no las debemos tomar en cuenta, ¿ya? Entonces la función es inyectiva. Esta es la última que vamos a ver en este grupo. Acá, por ejemplo, estamos viendo la función, ¿ya? Aquí esto está representado por raíz cuadrada, por si acaso, ¿ya? Ahora dice, como el dominio de la función, dice, va a ir de menos infinito al 2 y de 2 al infinito. De acuerdo a la recomendación anterior, se eligen algunos números reales y negativos positivos, o sea, para armar la tablita, ¿no? Acuérdense que siempre hay que tomar un rango representativo, entonces lo ideal es que si estamos hablando de los reales, tomes una tanda de negativos, el 0 y luego los positivos, ¿ya? Entonces, pues vamos a intentar ver aquí la tablita. Como es de todos los reales, desde el negativo, tomamos del menos 6 a 6, en realidad esa es la recomendación, tomar un rango que sea equilibrado, es decir, en este caso de negativo a positivo, para que veamos qué está pasando en la parte central. Entonces, reemplazando este menos 6 en esta función, el y va a quedar en 1 sobre raíz de 2. Si reemplazo el menos 2, como este está al cuadrado, se va a hacer 4, menos 4, 0, ¿sí? 2 al cuadrado es 4, menos 4 es 0, acá es menos 2 va a ser menos 4, 0 entre menos 4, 0, raíz de 0 es 0, entonces va a ir para adelante correcto. Ahora, ¿la función es inyectiva o no es inyectiva? Si yo grafico esto en el eje cartesiano, tendríamos que revisar si a algún y le llegan 2 veces de x. ¿Hay algún x que tenga doble correspondiente en y? ¿O alguna y que tenga, alguna y que sea doble imagen de x? Esa es la pregunta, ¿sí? Entonces, cuando uno va al eje cartesiano, se encuentra con una función rara. Estas son funciones a trozos que le llaman, ¿sí? A veces es difícil graficarlas porque están como pedaceadas, pues lo dicen a trozos, ¿no? Pero bueno, si aquí agarramos el menos 6, por ejemplo, un 6 negativo, ahí está el punto acá, porque es con 1 sobre raíz de 2, que sería más o menos por acá, antes de esa línea azul. Sí, ahí hay un punto. Aquí hay un punto. El menos 2 con 0, miren, aquí está menos 2 con 0, entonces ahí está el otro punto. Aquí se está armando una curva, ¿sí? Una curva que choca en 2. Y luego con 3 en x y raíz de 5. 3 raíz de 5, ahí está. Ahí va un punto y 6 con raíz de 2. 6 con raíz de 2, ahí está. Entonces aquí se está armando otro puntito, ¿no? Ahora, si analizamos si es función o no, lo único que habría que hacer es, en la gráfica, revisar si la función, ya sea este trozo o el otro, en algún punto se choca 2 veces con la línea vertical de y, horizontal de y, ¿sí? Ahí, por ejemplo, no hay duda, siempre va a ser una vez, una vez, una vez. Acá, por ejemplo, no choca para nadie, ¿no? No está participando ese punto. Fíjense que es como está vacío, porque la curva viene y se acerca, ¿no? A esa recta horizontal, pero no la choca, ¿sí? Y lo mismo esta otra curva. Esta curva se acerca a esta recta horizontal, pero no la choca. Entonces, es como que este punto de acá no participa en la relación, en la función. Ahora, esta función sí es inyectiva,
porque estamos observando que nunca choca más de una vez en la horizontal dentro de la función, ¿sí? Entonces, este tipo de funciones son un poco más difíciles de graficar. Te das cuenta que existen cuando los valores, ¿no? No están tan contiguos, ¿no? En la función. Fíjate cómo acá de 1 sobre raíz de 2 está yendo a 0, luego a raíz de 5, a raíz de 2. Entonces hay como que unos saltos que no son regulares, ¿no? Y sin embargo, X ha estado variando de manera regular, de 6 a menos 2, de 3 a 6, ¿sí? Entonces ahí se nota. Ahora hay que acordarse de que las funciones, si no hay claridad sobre la forma que tiene la gráfica con los puntos que has puesto, intenta aumentar, ¿sí? Cuanto más puntos tengas en la tabla, más clara va a ser la gráfica de la función, ¿sí? El otro concepto en esta parte es la sobreyectividad. Esto ahora está mirando otro concepto. A este le habíamos dicho no sobra. No sobra nadie en el conjunto de llegada, ¿ya? Entonces, en la inyectividad decíamos 1 a 1. A cada elemento en el conjunto de llegada le corresponde 1 en el conjunto de partida. O sea que no existía el tema de que alguien es doble imagen de otro. Ahora, en la sobreyectividad estamos diciendo no sobra nadie en el conjunto de llegada, ¿sí? Entonces, quiere decir que todos los elementos del conjunto de llegada deben participar. Entonces aquí tengo A, B, aquí tenemos sello, y ahí está el eje. Entonces, por ejemplo, reviso el conjunto de llegada. Y lo que yo estoy observando es de que el Y y el Z son todos los elementos del conjunto de llegada. Y todos están participando porque tienen algún correspondiente que viene del conjunto A. Y, por ejemplo, es doble imagen de A y B, ¿sí? Es doble imagen de A y B. Y Z es imagen de C, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, estoy viendo de que A le corresponde Y, B le corresponde y C le corresponde Z, ¿sí? Entonces, acuérdense que primero hay que revisar lo que es función. ¿Qué dice la función? Que cada uno tiene uno solo correspondiente en Y. O sea, que A, por ejemplo, está con Y, pero no pudiera estar con Z también, porque ya no sería función. Fíjense cómo la función está revisando esto. De A a Y está bien, pero estaría mal que vaya también a Z, porque solo puede venir a uno nada más, ¿sí? Ahora, en la sobreyectividad es como que estoy mirando algo al sentido opuesto, ¿no? Estoy diciendo de que todos los elementos del conjunto de partida, de llegada, deben participar en la función, ¿sí? Y está participando 2 veces, pero está participando, y Z está participando una vez, y está participando. Entonces, si aquí yo obtuviera, por ejemplo, un W, así sueltito, ahí veríamos que ese W no estaría participando, ¿verdad? Entonces ahí yo diría, no es sobreyectiva, porque W no tiene ningún correspondiente que venga de A. Entonces, por cada elemento de B, tengo su correspondiente en conjunto A, por lo tanto, la función sí es sobreyectiva, ¿no? Ahora, sin embargo, lo que observamos es que más bien ya no es inyectiva, ¿sí? La inyectividad ya no cumple, pero sí es sobreyectiva, ¿ok? Entonces puede ser inyectiva y no sobreyectiva, o puede ser sobreyectiva y no inyectiva. Entonces son dos propiedades que podemos identificar en las funciones que son independientes, ¿listo? Entonces, Y es imagen tanto de A como de B. Esa es la razón por la cual no es inyectiva. Pero sí es sobreyectiva porque todos los elementos de B están participando en la correspondencia. Ahora, aquí pregunta si es sobreyectiva o no. Ahí se me fue los cursores. Vamos a analizarlo nosotros primero. Miren. Aquí, la sobreyectividad que está mirando.
que todos los elementos del conjunto de llegada participen en la función, ¿sí? Entonces, todos los Y deben participar. Entonces, en esta gráfica, si yo miro el plano cartesiano, el eje Y sería este, y yo estoy viendo que esta función crece de menos infinito, sube hasta más infinito, ¿sí? Entonces, esta está empezando de abajo y sube, sube, sube hasta el infinito, ¿no? Entonces, si yo grafico acá líneas, líneas horizontales, por ejemplo, miren, ta, ta, ta. Aquí de repente me voy a encontrar con algún problemita de claridad, porque este de punto evidentemente tiene una sola, ¿no? Choca una sola vez. Pero este punto también, fíjate que es 1. Entonces, esta por aquí y acá también me parece que es inyectiva. Por lo que veo en la gráfica, en un solo punto choca a la línea horizontal que estamos viendo en el eje Y, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la sobreyectividad? La sobreyectividad no mira el que choque una sola vez, mira que todos los elementos del conjunto de llegada participen en la correspondencia. Entonces, fíjate que aquí nació de menos infinito y sin cortar hasta más infinito. Entonces, definitivamente todo el dominio, todo las Y, todo el eje de las Y o todos los reales están participando y por eso sí es sobreyectivo. Veamos a este otro por qué le llamó que no es sobreyectivo. Aquí, por ejemplo, si bien estamos viendo que todas las Y's participan, miren, estoy yendo de menos infinito a más infinito, entonces yo diría es sobreyectiva porque va de más infinito a menos infinito. Sí, pero hay un pequeño detalle, ¿no? Si me pongo a trazar líneas horizontales, ahí no hay problema, pero aquí sí, ¿no? Miren acá, por ejemplo, a la gráfica la está chocando 1, 2, 3 veces. Entonces, esta función de acá diríamos que es inyectiva, sí o no. ¿Quién me dice? ¿Es inyectiva? Lo está chocando ahí, ahí y ahí. Y la pregunta es, si es o no es inyectiva. ¿Qué dijimos de la inyectividad? Es 1 a 1. A cada Y solo le puede corresponder una, ¿cierto? Una nada más. Y aquí yo estoy viendo que en 3 puntos le corresponde Y. Porque aquí X vale 0, ¿sí? Aquí X vale menos 1, si no me equivoco. Menos 1, en menos 1, Y vale 0. Por eso está tocando el eje. En X0, Y también vale 0. Ahí está tocando en el eje. Y aquí en X, cuando X vale 1, Y también vale 0. Entonces aquí estamos viendo que en todo caso no está cumpliendo la inyectividad. ¿Sí? La inyectividad no está correspondiendo. Pero ¿qué pasa con la sobreyectividad? La sobreyectividad que te dice que todos los elementos deben participar, ¿cierto? Y aquí yo veo que la práctica sí, todos participan. Aunque estoy viendo aquí que está como que 2 veces, ¿cierto? Participando acá la Y, ¿sí? Para X0, ¿sí? Por ejemplo, cuando X vale 0, aquí cuando X vale 1, Y vale 0, ¿sí? Cuando X vale 2, ¿sí? Cuando X vale 0, Y vale 0 también. Y aquí cuando X vale 1, Y vale 0. Entonces estamos viendo que cuando X vale 0, ¿cierto? O cuando Y, vale 0, puede oscilar el X entre menos 1, 0 y 1. Y eso, ¿a qué nos lleva? A que tal vez no estamos respetando el concepto de lo que es realmente una función. ¿Sí? ¿Qué dijimos que era una función? Una función decíamos que era que cuando a cada elemento del conjunto de partida le corresponde únicamente uno en el conjunto de llegada. Entonces, aquí yo estoy viendo lo siguiente, que cuando vamos a revisar una propiedad de sobreyectividad y inyectividad, también debe revisar el concepto de función. Es que si no es función, entonces ahí tenemos el peligro de decir es inyectiva o sobreyectiva. Primero revisemos si es función. Y aquí, por ejemplo, en esta gráfica, yo estoy viendo lo siguiente. Voy a graficar o voy a escribir los pares ordenados que correspondan a esos puntos. Miren, para X menos 1, Y es 0.
lo vamos a poner como par, para que lo noten, ¿sí? Para x igual 0, y también vale 0. Y para x igual a 1, y también vale 0. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo que el x, ¿ok? El x tiene más, perdón, el y tiene más de un correspondiente, ¿sí? Entonces ahora vamos a borrar esto y primero nos vamos a ir a revisar lo que son las funciones, ¿sí? La función, ¿qué te dice? La función te dice de que debe haber una correspondencia de x a y. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para revisar gráficamente la función? Primeramente hacemos esto, ¿sí? Las líneas son horizontales, ¿sí? Las líneas son horizontales. Y si en las líneas horizontales choca una sola vez la gráfica, entonces sí es una función. Bien, ¿vamos bien por ahí? Y esta también, ¿sí? Esta también tiene ese detalle. Ok. Ahora, ¿qué está pasando al revés? Al revés, ¿qué está pasando? Está pasando de que en y, cuando y está en 0, ¿sí? Cuando y vale 0, que es ahí y me vale 0, x puede ser menos 1, 0 y 1. Entonces, cuando y vale 0 está tocando 2 puntos. Entonces, eso quiere decir que cuando ahora hago los trazos horizontales, ahí sí cumple, pero aquí no cumple, porque acá más de una vez está chocando a la curva. Y es ahí donde decimos nosotros la inyectividad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que no cumple esta función de acá? La inyectividad. No es inyectiva, ¿sí? Pero, ¿es sobreyectiva? ¿Sí o no? Yo sé que no es inyectiva. Y sin embargo, el otro del otro lado sí es inyectiva. Esta sí es inyectiva. ¿Sí? Entonces, inyectividad cumple el de la derecha, pero el de la izquierda no cumple. Ahora, sobreyectividad. ¿Qué dice la sobreyectividad? Que deben participar todos. Entonces, si yo miro sobreyectividad puntualmente en ambas gráficas, aquí la sobreyectividad sí me cumple. ¿Sí? Aquí la sobreyectividad también me cumple porque todas las y participan. Aquí también está participando todas las y, de hecho doble o triple en este caso. ¿Sí? Entonces, la inyectividad y la sobreyectividad no son requisitos la una de la otra. No se olviden. En este caso, sí cumplen la sobreyectividad, ¿sí? Ambas cumplen la sobreyectividad, pero esta de aquí no es inyectiva y esta otra sí es inyectiva. ¿Listo? Entonces, tomar en cuenta que son dos cosas independientes. Bueno, si ya entendimos la sobreyectividad, ya que esta gráfica estuvo así, vamos a hacer un último repaso y me van a decir si es o no es sobreyectiva esta gráfica que voy a hacer. Voy a aumentar algo por acá, ¿sí? Ojo que lo que quiero revisar es sobreyectividad. ¿Es o no es sobreyectiva? ¿Es o no es sobreyectiva? ¿Cuándo es sobreyectiva? Sobreyectiva. No sobra, sobra. No sobra nadie. Nadie debe sobrar en la sobreyectividad, ¿sí? Entonces, cuando todos los elementos de D o del conjunto de llegada son imagen de alguien, ¿sí? En el dominio, son imagen de alguien. El W es de D, el Y de A y B, el Z de C, pero el T no es de nadie, ¿sí? Esto hace de que no sea sobreyectiva. La respuesta es no, ¿ok? No. Vámonos por el otro lado. ¿Es inyectiva o no es inyectiva? ¿Es inyectiva? ¿Cuándo es inyectiva? Inyectiva es cuando tienen una correspondencia de 1 a 1, ¿sí? A cada elemento de A le corresponde 1 solamente en B. A B le corresponde solo Y. A C le corresponde solo Z. A D le corresponde W nada más. Entonces, fíjate que cada uno sale 1 nada más de cada uno. Y ese es el mismo efecto que decíamos en el plano cartesiano, cuando revisábamos, ¿no es cierto?,
el tema de que no podía chocar más de 2 veces, ¿no es cierto? No podía chocar más de 2 veces las rectas horizontales, ¿sí? Y eso lo lográbamos gracias a esto, a de que solamente hay uno que le corresponde en B. Entonces, esta sí es sobreyectiva, ¿sí? Sí es sobreyectiva. No es sobreyectiva, pero sí es inyectiva. Ahí está como lo marcamos, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de irlo recordando porque estos conceptos necesitamos para la última definición que tiene que ver ahora con la biyectividad. La bi, como su nombre dice, es cuando cumplen las dos condiciones. Si es inyectiva y sobreyectiva, entonces es una función biyectiva, ¿ya? Acá vemos, por ejemplo, este ejemplo. Vamos a tratar de identificar si es o no es inyectiva y sobreyectiva. Ahí hay una correspondencia de 1 a 2, de 2 a 4, de 3 a 6. Así como está. ¿Es inyectiva esa función, sí o no? Sí. Muy bien, porque sale uno nada más del conjunto, al conjunto de llegada le llega solamente 1 de A, ¿sí? Al 2 solo llega 1, al 4 solo llega de 2, al 6 solo llega de 3. Sí es inyectiva. Ahora, sobreyectiva. ¿Qué dice la sobreyectividad? Que no sobre nadie en las correspondencias de B, ¿sí? Entonces, fíjate que aquí están participando 2, 4 y 6, que son todos, entonces sí es sobreyectiva. Es inyectiva y sobreyectiva, entonces es biyectiva la función. ¿Listo? Algo que tal vez es importante notar para no confundirnos en conceptos. Cuando estamos identificando si una relación es función, ¿dónde miramos? Para saber si es función, miramos por acá. Aquí miramos para ver si es función. Pero cuando yo ya sé que es función y quiero identificar sus propiedades, inyectividad o sobreyectividad, miro aquí. La inyectividad y la sobreyectividad están mirando el conjunto de llegada, ¿sí? Entonces ahí de repente con eso ya no confundamos mucho el concepto. Entonces, esta sí es una función biyectiva, ¿ya? Porque a cada elemento de B es imagen a lo sumo de un elemento de A, ¿sí? La inyectividad se está cumpliendo. Cada elemento de B es imagen de a lo sumo un elemento de A, ¿sí? Y por otro lado, también cumple la sobreyectividad. ¿Por qué? Porque todos los elementos del conjunto de llegada están participando, ¿sí? Entonces cumple ambas. Tenemos esta otra función, x cuadrado más 3. Y aquí dice, el conjunto de llegada son los reales, me están dando el dominio, ¿ya? El dominio del conjunto de llegada, o sea, me están diciendo, conjunto de llegada de los números reales, bueno, va a dar de menos infinito a más infinito. Es decir, que puede participar cualquier número real en lo que es X. Ahora, ojo que siempre que les dé estos datos, tienen que preguntar a qué se está refiriendo, ¿ya? Aquí indica el dominio, ¿sí? El dominio se está refiriendo a X. ¿Qué valores puede tener X? Todos los reales. Y si X puede tener todos los reales, como aquí simplemente le suman 3, entonces el rango, es decir, todo lo que va a corresponder en el otro, el Y, va a ser igual a los reales, ¿no? Entonces, por eso acá dice, como el dominio son los reales, el codominio también van a ser los reales, ¿sí? Ahora, de acuerdo a la recomendación anterior, se tiene que elegir siempre que vamos a graficar una tabla de valores en los cuales vamos a tener desde negativo a positivo. Generalmente encerramos al valor del 0, por si acaso, ¿no? Si participa el 0, lo encerramos desde el menos negativo hasta positivos, ¿ya? Ok, aquí se ha partido de x0, menos 1, menos 2, menos 3, y 1, 2, 3. Entonces, el que ha mandado aquí es en realidad las x, que son el dominio. Entonces, lo único que hago es reemplazar en x, si reemplazo menos 1 al cuadrado es 1, más 3 es 4, el y va a ser 4. Y si pongo 1 positivo al cuadrado, es 1, más 3 es 4. Entonces, aquí me estoy encontrando, ¿no?, con este detallito de que acá solo lo estoy marcando, ¿sí? El menos 1
tiene 4 y el 1 también 4. Es decir, observando el conjunto de llegada, es decir, las Y's, al 4 le corresponde el menos 1 y el 1, ¿sí? Le corresponden 2. Entonces, una gráfica de esto, ¿cómo sería? Yo por tabla aquí me estoy dando cuenta ya de alguna propiedad. Por ejemplo, ¿qué dice la inyectividad? La inyectividad dice que a cada Y le debe corresponder solamente un X, ¿sí? A cada Y un solo X. Pero aquí yo veo que al 4 le está correspondiendo el menos 1 y el 1, ¿sí? La inyectividad sería eso. La sobreyectividad quiere decir que participan el conjunto de los números reales. Yo creo que ahí no hay mucho problema, ¿no? Básicamente tendríamos que ir revisando qué ha pasado en Y, ¿no? Al momento de asignarle los valores reales de X, ¿ya? Miren acá, el 0 ocasionó el 3, el menos 1 ocasionó el 4, el menos 2 el 7. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasa cuando Y vale 0? ¿Sí? Cuando Y vale 0. O sea, no hay correspondencia ahí, ¿cierto? No tengo. Porque miren, 12, 7, 4, 3, 4, 7, 12. Es decir, que aquí me están diciendo que debería ser el conjunto de los reales, pero no es cierto, porque acá, por ejemplo, en Y no me ha salido ningún negativo, ¿sí? No me ha salido ningún negativo. Si me hubiera salido algún negativo, yo diría, sí, está bien, los negativos también. ¿Cuándo decimos que es sobreyectiva? Cuando todo el codominio, en pocas palabras, va a participar en la función que estamos trabajando. Aquí no va a participar ningún negativo, ni siquiera el 0 participa. Entonces ya no están participando todo el codominio. Entonces ahí nomás estoy diciendo, no me parece que sea sobreyectiva, porque no están participando los negativos ni el 0 y se nota en la tabla y se nota también cuando vengas por acá, ¿sí? Cuando vengas a reemplazar, ¿sí? Ahora, si yo lo grafico, a veces las gráficas son mejor representación, si pueden graficar es mucho mejor. Veamos qué situación haríamos al momento de analizar la gráfica. Bien, primero, ¿es función? Sí es función, porque si yo hago líneas verticales sobre el eje X, solo choca a la curva en un punto y jamás en 2 o 3, por lo tanto, voy bien con el concepto de función. 2. Inyectiva. Inyectiva es de que a cada elemento que tome en X, a cada elemento de Y, o sea, a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde un solo X. Por eso gráficamente se hacen líneas horizontales ahora. Y ahí ya estamos con problemas, que se confirman aquí, porque estos dos son dos puntos que han salido de la tabla, ¿sí? Y puntualmente el Y4, miren, el Y4 es este. Cuando Y vale 4, X vale 1, ¿sí? Y menos 1, ahí está. Esta es la interpretación del 1 y menos 1 para Y4, ahí está. Entonces, esto definitivamente me dice que no es inyectiva. ¿Qué pasa con la sobreyectividad? Gráficamente se está notando más. Miren, cuando yo veo la sobreyectividad, me voy a concentrar en el gráfico que se ha armado, que es este. Vamos a tratar de seguirlo. Es este el gráfico. ¿Y qué dice que debería tomar? Debería tomar el conjunto del universo de los reales. Entonces deberían estar de punta a punta en el eje de las Y's, ¿sí? Pero yo lo que estoy viendo es de que si miro el eje de las Y's, no está yendo a los negativos. De hecho, lo habíamos notado anteriormente, de que el máximo que está en las Y's, el valor de las Y's, el más pequeñito, es el 3, ¿sí? Es ese. Entonces, si tú te fijas, esto solamente está utilizando valores para arriba, ¿sí? Solamente de 3 a más infinito, pero de 3 para abajo no participa en la función. Entonces, en realidad acá me dice de menos infinito a más infinito, pero en el fondo, el rango ya son los valores que evidentemente está tomando.
¿sí? Está fluctuando de 3 positivo a más infinito, ¿sí? ¿Ok? De 3 a más infinito. Y eso indica que no es sobreyectiva. Porque para que sea sobreyectiva debería estar de menos infinito a infinito. Entonces, en la gráfica también se nota, le falta este pedazo que está por debajo del 3. Estamos como que todo esto no tiene. Y eso hace de que ya no sea sobreyectiva. ¿Listo? Entonces, de ahí que viene esta notita, ¿ya? No cumple con inyectiva, sobreyectiva, y por lo tanto tampoco es biyectiva. Ok, entonces veamos si tengo un gráfico más para esta otra, veamos si es biyectiva. Bueno, las funciones solo traen estas 3, ¿sí? Entonces, o es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva, no tiene más. Esta me dice que tiene la función menos 2x más 4, el dominio es todos los reales, y el rango también son todos los reales. Entonces, si yo hago una tabla de valores, también voy a tomar de un valor negativo a un positivo. Ahí está. Siempre la estrategia, miren, si empecé menos 1, mínimamente llegar a 1, ¿sí? Acá yo, por ejemplo, hubiera hecho de menos 3 a 3, o sea, llegar a su par, ¿no? Positivo. Normalmente, cuando la gráfica es complicada, necesitan, ojo, rango de valores más grandes, ¿ya? Peor si dice reales, a veces lo dicen así porque la gráfica realmente es bastante difícil de identificar con pocos valores. Entonces, acá se tomó de menos 1 a 3, pero yo hubiera tomado de menos 3 a 3. ¿Qué pasa cuando es menos 1? Bueno, esto se hace positivo, el y se hace 6, por 0, el y se hace 4, por x1, 2 negativo, menos más 4, sería 2 positivo. Cuando x vale 2, 4 negativo, 4 positivo, se hace 0. Cuando vale 3, 6 negativo, más 4 sería 2 negativo. Entonces aquí estamos viendo que está fluctuando también entre positivos y negativos, ¿ya? Pudiéramos aquí hacer un análisis también del gráfico, o pudiéramos también trabajar en la tabla, pero la tabla va a estar más clara si tiene más valores. Yo veo la gráfica y veo que es una línea que empieza desde el infinito negativo, ¿sí? Y siempre sube, 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 sube. Entonces definitivamente esto ya es una función. No tengo duda de que es una función. Aparte, si hago líneas verticales, en un solo punto chocan a la recta, entonces sí es función. Vamos a revisar ahora la inyectividad. ¿Qué dice la inyectividad? Que a cada elemento del conjunto de llegada, es decir, a cada y, le corresponde un solo x. Yo he visto eso en la tabla, por ahí no hay problema, a cada y un x diferente. Ahora yo miraría en la recta. ¿Cómo haríamos aquí en la gráfica? Miraríamos de esta forma, horizontales. Si alguna choca más de una vez a la recta, entonces ya no es inyectiva, y eso es imposible en una línea recta. Como es recta la línea, imposible que en algún momento choque 2 veces. Entonces, vamos bien, es inyectiva. ¿Qué dice la sobreyectiva? Que deben participar en Y todo el conjunto de los reales. Miren, yo lo único que veo acá es que esta recta está creciendo de menos infinito para allá hasta el infinito positivo de Y. Y no hay ningún motivo para que no participe alguna, no hay corte. Entonces, yo veo que sí participan todas las Y sí realmente el rango es el conjunto de los reales, ¿ya? Entonces, ahora, ¿por qué revisan la gráfica que estén participando todos? Porque dice la sobreyectividad que todos los elementos del conjunto de llegada deben participar en la correspondencia, ¿sí? Y aquí yo veo que va a crecer al más infinito y va a venir desde el menos infinito, por lo tanto sí va a cumplir. Entonces esta sí es inyectiva, es sobreyectiva y por definición también es biyectiva.
A ver, esto por inspección, ¿qué me quiere decir? Si cumple inyectividad. ¿Cumple inyectividad, sí o no? No los escucho. ¿Es inyectiva o no? No. Sí, ingeniera. Sí, sí, Inge. Sí. Sí, porque fíjate que a cada elemento Y, que es del B, o del conjunto de llegada, solamente le corresponde uno de A. Están a uno. Una a una. Esta es la verdadera perfección. ¿Sí? Una a una. Ahora, ¿es sobreyectiva? Sí. También, porque no sobra nada. En el B no sobra nadie, todos están participando. Muy bien. ¿Qué pasa si yo hago ahora esto? ¿Sigue siendo inyectiva? No. Correcto, correcto. Porque Y es solo tiene que salir una sobreyectiva. sola vez. Exacto. Al 2 le está llegando de 1 y de 2. Y eso no acepta la inyectividad. ¿Y sobreyectiva es o no es? Sí es, Inge. Sí es. Correcto. No sobra nadie. Todos participan. Bien. Entonces, las funciones normalmente nos las dan bajo la forma de esa forma explícita que están viendo en el ejemplo anterior, donde dice f de x igual a ta, ¿no? En función a x. Entonces, esa es una forma explícita de darnos las funciones, pero también se las puede representar, como ustedes vieron en la clase anterior, a través de tablas, pares ordenados, y si lo puedo hacer a través de pares ordenados, lo puedo graficar en un eje cartesiano, y si lo puedo graficar en un eje cartesiano, también le puedo hacer su diagrama sagital. Entonces, eso ya depende de quién está analizando, ¿no? A mí me parece a veces que las funciones se las debe analizar directamente de su forma explícita de representación, ¿sí? Es decir, a partir de su definición algebraica, ¿no? Ahora, a veces nos los dan así, entonces hay que saber interpretar dependiendo de la forma en que nos lo dan, ¿ya? Bueno, ahora nos vamos a saltar a otro concepto que es la función inversa, ¿ya? Y la siguiente clase vamos a hablar de operaciones con funciones, que tienen que ver ya con estos conceptos ampliados. No se olviden de ir repasando, porque cada clase necesito los anteriores conceptos para poder trabajar, ¿ya? Bien, dice que si esa es una función inyectiva, se puede definir su inversa, cuyo dominio de la función original, ¿sí? Y cuyo rango de la función original va a ser entonces en relación a la función inversa de la siguiente forma. Miren, si yo tengo esta función inversa, aquí el -1 está indicando que es función inversa, dice, es función inversa sí y solo si el y, ¿ok? Este es el original, se entiende que esta es la inversa de y, ¿ya? Y es igual a f de x para todo y que pertenece al rango de la función. Cuando me hablan de función inversa, es como que estoy volcando. La función original tiene un dominio y tiene un rango. Y la función inversa también va a tener su dominio y su rango. Pero el dominio y el rango se van a invertir. A esto me refiero. Tenés A con B, ¿verdad? La función original, normalmente la correspondencia va de A y B. Si estamos hablando de la función inversa, entonces estamos hablando del sentido inverso, una correspondencia de B hacia A. Por eso la flecha está indicando de B hacia A. Ahora, si yo estuviera analizando de B hacia A, yo les digo, ¿cuál es el dominio de F? El dominio de esta función F inversa, me van a decir que está en B. El dominio está aquí, ¿sí? ¿Y cuál es el rango de la función inversa? El rango va a estar en A, el rango va a estar a este lado, ¿sí? Ojo con esa inversión que hice, ¿ya? Entonces, normalmente la correspondencia es de A a B. Por eso a los elementos que participan en la función de A se le llama dominio y a los de B se le llama rango.
Pero si hablamos de la inversa, estamos viendo una correspondencia en sentido opuesto, de B y hacia A. Por lo tanto, lo que era dominio en la función inversa será rango. Lo que la función era rango, en la función inversa se volverá dominio. Entonces se van a ver al revés, ¿sí? Pues aquí, por ejemplo, estamos viendo estas relaciones, miren, dice la función va de 1 a 1, de 3 a 5, ¿no? Pero es muy diferente decir que hay una correspondencia de 3 a 2. Entonces ahí estamos hablando ya de una función inversa, ¿sí? Entonces si una función es biyectiva, vamos a observar esta relación directa entre sus dominios y sus rangos. Aquí está. La función original es esta, por lo tanto su inversa será esta. ¿Y de dónde sale la función inversa? Bueno, acá tengo a un conjunto A con un conjunto B, y bueno, el conjunto A es X, el conjunto B es un Y, que también a veces se lo conoce como f de X, por eso acá dice Y igual a f de X, ¿listo? Entonces cuando hablamos de f de X estamos hablando de los Y. Entonces ahora dice, normalmente en una función vemos la correspondencia de A a B, ¿sí? Entonces, sería en este sentido. Ahora, si estamos buscando la función inversa, la relación o la correspondencia que vamos a buscar va a ser de B hacia A, ¿sí? Entonces hay el sentido inverso. Bien, ahora, si nosotros ponemos a mirar primero esta función f, y yo les digo, ¿cuál es el dominio de f? Ustedes van a decir, el dominio de f es A. Este es el dominio de f. ¿Y cuál es el rango de f? Es B. ¿Sí? Pero ahora, si estamos mirando por otro lado la función inversa, estoy mirando y yo les pregunto, ¿cuál es el dominio de f? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál es el dominio de f? La B. B, correcto. Va a ser este. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el rango? Va a ser A. Entonces, fíjense lo importante de las flechas, ¿no? Entonces, aquí yo puedo poner el dominio, si hablamos de la f a la menos 1, ahí lo voy a poner así, el dominio de f menos 1, su dominio, ¿qué va a ser? Su dominio va a ser B, ¿sí? Y su rango va a ser A, ¿sí? Entonces, por eso es que pues en la función inversa se va a cumplir siempre este pequeño detalle, ¿no? Cuando es, entonces, normalmente nosotros trabajamos con la biyectiva, ¿sí? Cuando trabajamos la función inversa, tratamos de identificar si es una función biyectiva. Si cumple biyectiva, entonces ya tenemos seguridad de que el dominio y el rango también están en sentidos opuestos. Entonces los podemos determinar rápidamente. Ahora aquí que nos dice, esclarece y dice, si la función es biyectiva, entonces sí o sí va a tener una inversa. Entonces yo creo que de esto que hemos visto, esto debe quedar en nuestra memoria, que si la función es biyectiva, entonces siempre va a tener su inversa, o es posible determinar su inversa. Ahora, los pasos para determinar la inversa es muy similar a lo que vimos cuando estuvimos trabajando con las relaciones, ¿ya? Bueno, acá simplemente estamos otra vez enfatizando el tema de la relación de correspondencia inversa. ¿Cómo va a ser? Miren, son las rojas, de B hacia A, de B hacia A. Esas son las correspondencias que hay en la función inversa. Entonces, si la función f de x era igual a y, entonces f menos 1 de y va a ser igual a x. ¿Y cómo hemos logrado encontrar esto? De la misma forma que hacíamos en relaciones. Miren, la función es f de x igual a y. Lo único que voy a hacer es intercalar las x, donde haya x, voy a poner y, y donde haya y, voy a poner x. He hecho un intercalo de x y y. Y eso tiene mucha lógica, porque es en el fondo lo que hemos hecho al invertir acá el sentido, ¿sí? Lo que era x, ahora es y lo que era y, ahora será x, ¿sí? Entonces, esa es la razón de esto
que estamos viendo por acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice que sabiendo que la f de 2 es igual a 4, f de 2 es igual a 4, cuando reemplazo en la función f por 2, el resultado va a ser 4, f de 3 es 5, y f, bueno, tengo solo f de 2, 4, f de 3, 5, y f de 4 es 10, ¿sí? Ahí están los tres, está un poquito desfasada el gráfico. Entonces, podemos determinar también las inversas, ¿sí? f' de 4, ¿sí? f' de 5, f' de 10. Estoy tratando de ver al revés, aquí va a corresponder, ¿no? Entonces, aquí, ahí no se nota, ¿no? f' de 4, ¿qué es? Es 2, no se nota, acá está explicado, ¿sí? f' de 5 es 3, f' de 10 es 4, ¿sí? Entonces, fíjate que corresponde a lo que habíamos dicho. Lo que era dominio ahora es rango, y lo que era rango ahora es dominio. La función f que estamos viendo acá dice, ¿es inyectiva? Sí, porque a cada elemento del conjunto de llegada, a cada elemento de B le corresponde como máximo un elemento del conjunto de partida. A cada elemento de B le corresponde uno solo de A. Entonces sí es inyectiva. ¿Es sobreyectiva? Sí, porque todos los elementos del conjunto de llegada están participando, ¿sí? Todos. Ahora, si es inyectiva y sobreyectiva, por definición es biyectiva, ¿no? Y por lo tanto también tiene inversa. Entonces es posible determinar su inversa de manera correcta. Ok, ahora vamos a ver un ejemplo, creo que ya está por acá. ¿Cómo hallamos la función inversa? Primero se escribe la función bajo la forma y igual a f de x, ¿sí? Esto es la forma explícita, ¿sí? Está despejado y, me refiero, ¿ya? Hay que tenerla despejada a y. Cuando la función ya está representada bajo esta forma donde y está despejada, ¿sí? El segundo paso va a ser expresarlo en función a x, es decir, despejar a x. Lo que pasa es que normalmente esto te lo van a dar así. Te van a dar la función de esa manera, y luego tú, ¿qué tienes que hacer? Despejar x, ¿sí? Es decir, que lo vas a dejar al revés. Aquí está despejado y, te la dan así. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a despejar x. Y una vez que hayas despejado x, haces el tercer paso, que va a consistir en intercambiar. Lo que era x va a ser y lo que era y va a ser x. Y con eso has logrado encontrar la inversa. ¿Ok? Entonces, esos son los tres pasos que hacemos para revisar. Primero revisa que la función esté en términos de y igual a f de x. Luego agarran a la función f de x y despejan la x. Es decir, x dejan igual a alguna expresión. Y finalmente hacen el intercambio. Lo que era x es y lo que era y ahora es x. Vamos a ver si por acá tengo un ejemplo más claro. Entonces, finalmente, usando la propiedad de la función inversa, se lo puede determinar. Bien, acá tengo esta función bien sencillita. Siempre los ejemplos me gusta hacer los primeros sencillos y luego vamos a hacer uno más difícil. Ahí está. Dice f de x igual 3x menos 2. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es ponerlo en función a y, ¿sí? Es decir, en vez de f de x, acá voy a poner y igual a 3x menos 2. Acuérdense que y es equivalente a f de x, por eso lo podemos hacer. Entonces, ahora empecemos. Y un ratito no miren la tablita de correspondencia que está haciendo, ¿sí? Y me voy a mover para este lado, ¿ok? Dice, f de x igual a 3x menos 2, ¿sí? Entonces, lo que se ha hecho acá, vamos a ponerlo en pasos más claros, aquí. Tenías y igual a 3x menos 2. No estoy segura por qué no apareció, a veces se esconde. Y ahora lo que hay que hacer es despejar x de esta ecuación que ha aparecido. Significa llevar a la izquierda el x. Eso significa que va a quedar el y. Tenía aquí despejado y aquí hice el despeje de x. Despejé primero x, lo traje a x a la izquierda y todo a la derecha.
Y luego hago el intercambio. Lo que era X es Y y lo que es Y es X. Listo. Pero también pudimos haber hecho de la forma que está indicando acá. Tenía la función original, ¿sí? Esta era la función original, y de ya agarró e intercaló, ¿sí? Porque aquí asume que era Y, porque es verdad, Y es igual a 3X menos 2. Entonces, como acá estaba Y, acá se quedó con X, luego acá decía 3X menos 2, entonces 3Y menos 2. Luego ya intercaló, y ahora en el siguiente paso va a despejar Y, entonces va a dejar de todas maneras en términos de Y. Y si tú comparas, es exactamente lo mismo que yo tenía en el paso anterior. Entonces, cuando estemos hablando de la inversa de la función, puedes optar por hacerlo primero el despeje y luego el intercalo, o hacer el intercalo y después el despeje. Vas a llegar a la misma situación como estás viendo por acá, ¿sí? Entonces no hay diferencia ahí en el procedimiento que vas a hacer. ¿Listo? Bien, ya se ha hecho el intercalo, ya tengo las Y's, ¿sí? Tengo expresada en función de Y, y se entiende que esa es la función inversa. Esa es la función inversa. Entonces yo ya encontré la función inversa. Y ojo con esto, ¿no? Miren. Ahí y ahí. Esta es la función original y esta otra es la función inversa. ¿Listo? Bien. Ahora con esa aclaración ya hemos podido identificar a la función inversa. Ahora, si yo grafico esta función inversa, ¿cómo es que la tengo que graficar? Bueno, primero observo que, por ejemplo, a las X, ¿sí?, le puedo asignar cualquier valor del número real, inclusive el 0, ¿sí? Porque el 0 va a hacer que esto sea 0 y va a quedar en 2/3 la función inversa, ¿no? Entonces, le puedo asignar valores negativos, no hay problema. Normalmente los problemas los tenemos cuando tenemos un radical, raíz cuadrada, o tenemos una potencia, un cuadrado, ¿sí? Ahí es donde ocurren algunos problemas, pero en este caso, como es de orden 1, es lineal, no hay tanto lío. La función inversa se la ha obtenido de manera sencilla. Ahora, ¿cuál es el dominio y cuál es el rango de esta función inversa? ¿Qué nos decía la teoría? Si es biyectiva, el dominio y el rango se van a también cruzar. Lo que era dominio ahora será rango, y lo que era rango ahora será dominio, dice, ¿no? Entonces yo puedo irme por esa teoría, ¿no? Primero verificar si es inyectiva. Obviamente esta es inyectiva, ¿no? Porque a cada X le corresponde un único Y. Va. Otra, ¿es sobreyectiva? Sí, porque están participando el conjunto de todos los reales. Está yendo desde menos infinito hasta infinito positivo. Ahora, aquí alguien me va a decir, pero aquí no veo en Y que haya aparecido el 0. Es que esto es el conjunto de los reales. Tendríamos que darle valores con décimas acá para que aparezca en algún momento, ¿sí? Entonces, como es inyectiva y es sobreyectiva, es biyectiva. Entonces, automáticamente el dominio y el rango que tenían se van a invertir. Como el dominio eran los reales y el rango también son los reales, pues en la función inversa también va a cumplir. El dominio y el rango, el dominio son los reales y el rango son los reales también. Entonces, ahí no habría mucha diferencia, ¿verdad? Entonces, ya hemos aprendido a determinar función inversa. Ahora, a veces se complica un poquito la ecuación, es cierto. Hay que recordar algunas técnicas de despegue de repente para que no haya esos problemas. ¿Listo? Bueno, acá ya estamos graficando la función original y la función inversa para que las comparemos de manera gráfica utilizando las tablitas, ¿sí? Miren acá esto. Las X ahora es 11, 8, 5, 2, 21, 4 y 7. ¿Y eso qué era? ¿Sí? Eso que era, vamos a ir otra vez a la tablita anterior. Miren, el X está empezando con menos 11, ¿sí? El X. Y el anterior que el Y, ¿sí? Entonces, en la función inversa, las X van a tener todas estas. En la función inversa, las X van a tener estas. Y por ende, las Y van a tener a estas, ¿sí?
Eso van a notar comparando ambas tablitas, en la función inversa y en la función original. Se invierten el dominio y el rango, a eso se refiere que se invierten, ¿no? Entonces, con esa aclaración, veamos la interpretación gráfica de una vez. Aquí me está mostrando la función original, la anterior tablita sería esta, y esta que está aquí, la función inversa, sería esta gráfica que está por acá. Entonces estamos viendo que en algún punto se cruzan, ¿no? Y teóricamente, como es la una la inversa de la otra, en el centro de ellas se puede graficar una línea vertical que las divide exactamente en la mitad, ¿sí? Pero lo que normalmente notamos es de que sí o sí se van a intersectar en un punto, ¿sí? La función original con la inversa, se intersecta. Ok, entonces ya esto solamente está repitiendo para los pasos que hicimos para llegar a la función inversa, ¿sí? No hay nada de distinto. Acá tenemos una función f de x igual a x más 1, está haciendo el paso 1, está escribiendo y igual a f de x, está haciendo el despeje de x, ¿sí? O perdón, de y, está despejando y. Acá, vamos a ver, está agarrando en términos de y, vamos a hacer la correspondencia con la nota, ¿sí? Y igual a f de x, luego despeja x en función de y, ok, entonces estamos tratando de agarrar y sacar a x en función de y, ahí está, ¿sí? El paso 2. Fíjense que lo que tratamos de hacer en el fondo es despejar x, ¿no? Entonces ya está x despejada, ¿y qué toca ahora? El intercambio, que es el paso 3. Lo que era x será y, lo que era y será x, y ahí ya tenemos a la función inversa. Entonces la función inversa es igual a x menos 1. Bueno, acá está haciendo una gráfica, ¿sí? De lo que está pasando con las funciones. En realidad, ¿se acuerdan? Anteriormente teníamos como que la inversa sí o sí se intersectaba con la otra función. Bueno, acá estamos viendo un ejemplo ya esclarecedor. Esta es la función original y su inversa es esta otra. Y bueno, en algún punto se están intersectando, sí, pero ellas, dice, siempre son simétricas con respecto, ¿no?, la una de la otra. Es decir, que si yo trazo una línea que las divide a la mitad a través de ese punto de cruce, voy a encontrar que ambas son simétricas a ambos lados de la línea recta que estoy trazando, ¿sí? Son simétricas, ¿ok? Bueno, entonces, ya con eso, bueno, aquí está tratando de, a ver, veamos este último ejercicio. Dada la función, dice, f de x, x al cubo más 1, tal que x pertenece a y, determine que la función sea inyectiva, determine el dominio y el rango de la función inversa, ¿ya? Trace la función inversa teniendo en cuenta la gráfica de f. Ok. Me está pidiendo hacer, no quiero que lo vean, ahí. Me está pidiendo hacer dos cosas básicamente, ¿no? Me está dando la función, ¿ya? Y dice, tal que x pertenece a y, ¿ya? X, que la función es inyectiva, ¿ya? Que sea la función inyectiva, hay que determinar si la función es inyectiva básicamente, ¿ya? Hay que identificar el dominio y el rango de la función inversa y trazar la función inversa teniendo en cuenta la gráfica de la función original, ¿ya? Entonces, primero, ¿es inyectiva esta función, sí o no? Dice x al cubo más 1. Si x vale 1 positivo, ¿no es cierto?, va a ser 1 menos 1, y va a valer 0. Si x vale 1 negativo, ¿qué pasa con el 1 negativo?
Tienes 1 al cubo, va a seguir siendo 1 negativo, ¿cierto? Menos 1 va a ser 0. Entonces, como que no va a haber mucho lío por ahí, ¿no? Si el 1 es positivo, el y va a valer 1 al cubo, va a ser 1, más 1 va a ser 2. Entonces, si x vale 1, y vale 2. Perdón, hace rato me equivoqué. Si x vale 1, y vale 2. Va bien. Si x vale 1 negativo, al elevar al cubo sigue negativo, más 1, ahí sí se va a hacer 0. ¿Sí? Entonces, aparentemente sí es inyectiva, porque estamos viendo que hay poca probabilidad de que aparezca un doble correspondiente, ¿verdad? En el conjunto de llegada, ¿sí? Ahora lo que hay que hacer es trabajarlo. ¿Cuánto nos queda? Creo que este va a ser un poquito más largo. Ya estamos en hora. Ok. Dejémoslo acá el ejercicio. Con este ejercicio vamos a continuar la clase siguiente. Esto me va a decir si han repasado los conceptos de inyectividad, sobreyectividad, los conceptos de función, dominio, rango, ¿ya? Que en la siguiente clase vamos a todavía necesitar. ¿Qué les debo para la siguiente clase? Vamos a avanzar a lo que es el concepto de composición y vamos a volver a la función inversa y vamos a ver el significado que tiene en composición, esa operación que hicimos de f' de f de x, ¿ya? 1, 2, vamos a hacer algunas operaciones con funciones que más que todo tienen que ver con el manejo de las variables independientes, los despejes, etc. Y 3, este ejercicio de acá, ¿sí? Vamos a partir de este ejercicio. Este ejercicio requiere hacer, la función, hay que tratar de resolverla para determinar si es inyectiva, hay que graficarla para estar seguros, hay que armar la tabla, ¿sí? Háganse como dice que X pertenece a Y, no me está hablando del dominio, no me está hablando del rango, básicamente tengo que tomar en cuenta de que debo tomar el universo de los números reales. Cuando a mí no me dicen si tiene determinado dominio o rango, tomas como que fueran los reales, de menos infinito a más infinito, ¿ya? Y luego hay que sacar la función inversa y determinar también el dominio, ¿ya? Y bueno, hay que graficar ambas funciones y analizarlas, ¿ya? Si la siguiente clase alguien trae esto hecho, me lo comparte en la pantalla y lo revisamos, si no lo voy a tener que hacer yo, ¿listo? ¿Tiene alguien alguna pregunta sobre lo que hemos visto el día de hoy? Bueno, preguntas para la siguiente clase entonces. Rango, dominio, codominio, contradominio, función, inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, función inversa. Palabras para la siguiente clase. Quiere decir que me los repasan y te voy a preguntar a ver si los están dominando estos conceptos, ¿ya? Entonces, ¿qué son los que más confundimos? ¿Listo? Entonces, con eso nos veríamos el día viernes, ¿ya? Siempre les escribo para decir que ya estamos listos para conectarnos, ¿ya? Pasen buenas tardes, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, profesora, gracias. Hasta luego, ingeniera. Gracias, gracias.